AM, antes de mediodía. No hay mejor forma de enterarse de las novedades que la página de radiofides.com, la cual empezaremos a revisar un poquito, por favor, al comenzar esta media mañana, si usted lo quiere así. ¡Suerte! Gracias a Dios es viernes, último día laboral de la semana. Échele un impulso nada más, por favor. ¿Qué encontrará usted en nuestra página radiofides.com? Investigadora denuncia que demanda marítima y Silala fueron previamente pactadas con Chile. Senado sanciona ley para adelantar las elecciones generales en Bolivia. ¿Esto qué quiere decir? Que el presidente va a promulgar, nos imaginamos, en estos días esta nueva ley que cambia la fecha de las elecciones de este año. Estas fechas serán el próximo 20 de octubre. Ya está sancionado el proyecto de ley por la Cámara Alta. En otras informaciones, tenemos que mencionarles que 6 unidades educativas del TIPNIS aún no inician clases por el tema de inundaciones. Es noticia en esta jornada y comentario la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de declarar inadmisible el recurso para reducir la condena de Gabriela Zapata. Esto está así. De las últimas noticias que reflejará radiofides.com, está una próxima decisión. Hay en este momento, tengo entendido, una confusión en la información en relación de que la Gobernación de La Paz prácticamente habría denegado el informe ambiental para la zona de Patapampa. Es decir, que si fuera así la decisión, como se la está anunciando, estaría en serios problemas el municipio paceño, porque no tendría ni siquiera dónde pensar llevar la basura. Después de que, claro, hay 2 meses más para llevarla al relleno de Alpacoma. Pero esto de Patapampa pone en conflicto a la alcaldía. Una contrainformación de la alcaldía en este tema. Dicen que la gobernación lo que ha hecho es pedirle aclaraciones al alcalde de La Paz, a la alcaldía municipal, para poder avanzar en este tema de el informe ambiental. Una vez que sea aprobado, podría procederse, pensar en depositar la basura en Patapampa como se viene anunciando. Pero claro, los vecinos en este tema vienen preguntando varias cosas y lo que quieren más allá es tener la total seguridad de que este terreno, primero, no se va a devaluar, segundo, de que el medio ambiente se va a cuidar, de que no va a traer perjuicio no solamente al tema del agua, sino a la gente que vive cerca y en los alrededores de la ciudad. Hay un temor, claro, entendible sobre esto. Hoy invitamos a la gente de la alcaldía para que nos explique, como se dice comúnmente con chuis, cómo va a ser, cómo sería este relleno sanitario en esta zona de Patamanta, y un poquito más adelante los tendremos en Antes de Mediodía, queridos amigos. Saludos a todos. Comentarles que el ex viceministro de la Coca, esto en materia noticiosa, se ha beneficiado en las últimas horas con detención domiciliaria. ¿Qué pasa con el ex viceministro de la Coca? Aquel ex viceministro que se lo agarró en estado de ebriedad. Se dice que incluso le rompió la nariz a un policía, ¿verdad? Y él dijo, claro, en esta su detención en celdas policiales, ya dijo, si digo que soy masista, me van a soltar. Él tiene detención domiciliaria ahora y un proceso seguramente que se le va a seguir. Otro de los motivos de comentario en esta jornada. Vamos a las noticias últimas. Usted merece ser la persona mejor informada. ¿Qué está pasando en este momento en el país? Se lo cuenta Antes de Mediodía. Ahora noticias. AM. Eric Dávila en Santa Cruz de la Sierra, saludos. El presidente de la India está en el país, segundo día de su estadía, una importante agenda en vivo. Nos vamos hasta Santa Cruz. Adelante, Eric, por favor. Bueno, muchas gracias, compañero. En estos momentos nos encontramos en el Camino Real, donde en estos momentos se desarrolla la reunión bilateral entre los presidentes de la India y el presidente Evo Morales, donde están tocando varios temas de carácter importante, como por ejemplo proyectos de litio. Está hablando del corredor bioceánico, además de avances tecnológicos. Justamente en estos momentos se desarrolla esta reunión a puertas cerradas entre los dos mandatarios, donde al principio de esta reunión se le hizo un obsequio justamente al presidente de la India, Ramnath Kovind, donde el gobierno boliviano le hizo la entrega del libro del mar,
además de un cuadro pintado por Mamani Mamani. En este sentido, justamente comenzó esta reunión donde simplemente han entrado camarógrafos y fotógrafos para hacer imágenes, y se prevé que entre las 11 y 11:30 de la mañana se brinda una conferencia de prensa, se den algunas declaraciones en torno a esta reunión. Hoy es una agenda muy apretada, justamente, que se tiene previsto desarrollar hoy en el Hotel Camino Real, donde cerca de las 11 de la mañana se tiene previsto también que se reúnan los ministros de Estado junto a autoridades de la India para tocar más a profundidad esos temas de proyectos de desarrollo, donde justamente ya en horas de la tarde el presidente de la India estará visitando la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, donde tiene prevista realizar una conferencia magistral de reunión abierta justamente con los estudiantes universitarios que asistan justamente a escuchar al presidente de la India. Ya a las 19 horas se tiene previsto que se desarrolle una reunión con los empresarios privados. Más de entre 40 y 50 empresarios de la India llegaron a nuestro país, donde se van a reunir en las Torres Caínco con más de 150 empresarios bolivianos, donde justamente van a tocar temas de producción. Esta es la agenda que está cumpliendo en esta jornada el presidente de la India, John. Muchísimas gracias, Eric. ¿Dónde estás en este momento, Eric? Te cuento que estoy acá en sala de prensa del Hotel Camino Real, donde justamente nos han habilitado este espacio para realizar este tipo de conferencias. En este momento los camarógrafos, fotógrafos se encuentran en la sala de reuniones tomando imágenes del presidente boliviano Evo Morales, el presidente de la India, donde en este momento se están reuniendo tocando temas bilaterales. Bien, Eric, haznos un gran favor, haznos conocer un poquito esta sala de prensa, por favor, ya que estamos en vivo contigo allá en Santa Cruz. Habla con algunos colegas que han llegado también internacionales para la cobertura de este evento, la visita de este presidente de la India. Bueno, a ver, se dice que los acuerdos que va a firmar el presidente de la India están directamente relacionados con un beneficio al país en el campo de la tecnología y la salud. Imagínense, un gran sueño que hay en este encuentro es que Bolivia pueda volverse un país donde se produzcan, por ejemplo, medicinas para el tema del cáncer. Recordemos que la India es nomás, al ser parte del famoso grupo de los BRICS, de los países más poderosos del mundo, un país que tiene adelanto tecnológico, tiene adelanto en el tema de medicina también, y es definitivamente un buen aliado. Abrir este mercado de la India sería realmente fantástico para Bolivia, fantástico. Los empresarios están a la expectativa de los acuerdos que se puedan lograr. Vuelvo contigo para que me cuentes un poquito y charlemos con la gente que está en este momento en sala de prensa. Allá, Eric Dávila, por favor, usted en Santa Cruz. Claro, John, aclararte que nos encontramos en sala de prensa, pero acá solo está la prensa boliviana, la prensa internacional que ha llegado justamente acompañando a la delegación de la India se encuentra en otro ambiente, también de manera cerrada. Entendemos que justamente porque hablan inglés, hablan otro idioma, es que lo han colocado en otro sector. En este lugar solo está la prensa nacional, donde ha llegado gente de todo el país, de La Paz, sobre todo, y prensa de Santa Cruz en este espacio, John. Muy bien, ok, muchísimas gracias. Entiendo entonces el trabajo de Dávila, le mando un gran abrazo, gracias por este informe. La agenda, hasta mañana se queda el presidente de la India acá. Bolivia, solamente para ponerle en contexto, ha registrado una exportación por un valor de 723 millones de dólares. 723 millones de dólares exportamos a la India como Bolivia. ¿Y sabe cuánto importamos de la India? 152 millones. Esta es la relación. Tenemos un buen flujo comercial y este se puede ampliar. Un convenio de esta naturaleza con la India nos conviene desde todo punto de vista y la expectativa está en lo que pueda lograrse entonces en estas reuniones en Santa Cruz de la Sierra. Dicho esto, amigos, nos vamos a la primera pausa en antes del mediodía y estarán aquí los protagonistas, los temas y las noticias hasta el mediodía de Fides Televisión y Fides Radio. Acompáñenos. El problema de los caracaras todavía no tiene solución y aunque ellos dejaron comisiones trabajando en La Paz, podrían volver en cualquier momento. Se trata de un territorio campesino en la parte norte de Chuquisaca
que ha empezado a ser parcelado para poderles entregar títulos de tierras. Ellos dicen, no, nosotros queremos que estas tierras se mantengan como tierras comunes, que no se las reparta porque, claro, se va a destruir lo poco que tenemos. Esta lucha de los caracaras continúa en la ciudad de La Paz. Recibimos en aras de aquello a un experto representante de la defensa de los campesinos en este lugar, un activista, quien nos ponía una alerta. Esta titulación, de repente esta ocupación de tierras, está sucediendo también en tierras bajas, nos decía. Vamos a ver un poco, a escuchar y ver a este experto, por favor, que lo tuvimos en Antes de Mediodía. Y entonces, si ellos están demandando tierras para titulación individual, como está pasando en la nación Caracara, que es un ejemplo, John, no quiere decir que sea el único en nuestro país, especialmente los pueblos indígenas de tierras bajas, estamos siendo permanentemente avasallados. Igual, con el mismo tenor, es decir, parcelar y titular sus tierras ancestrales, sus territorios ancestrales. Claro que sí. Oh. Si no se está respetando, por ejemplo, un caso emblemático quizás es el caso del Tignis. Y este tema en tierras bajas está sucediendo de una o de otra manera. Hace unos días atrás, el Comité Cívico en Santa Cruz denunció que se están dotando de tierras a campesinos en la población de San Miguel de Velasco, zona de la Chiquitanía, con fines políticos. Es decir, se está llevando gente a este lugar dándoles tierras. San Miguel de Velasco, en Santa Cruz de la Sierra. Y aunque salió a la palestra el principal director del Instituto Nacional de Reforma Agraria, aceptando el hecho de que se está llevando gente a este lugar en Santa Cruz de la Sierra, dijo que no se tratan de tierras que sean, por ejemplo, comunitarias, que son tierras fiscales, es decir, tierras a disponibilidad del Estado. Pero el tema es que se está dotando de tierras en este lugar. Mucha gente en Santa Cruz dijo, nosotros no queremos que vengan más. Y les dijeron a los de Santa Cruz de la Sierra, entonces ustedes son discriminadores, porque no permiten que otros bolivianos vengan a vivir por estas tierras. Todo el mundo, entiendo, cuida el terreno donde está y no podemos negar que en algún momento hay una especie de recelo. Pero ¿por qué se está moviendo gente en ese sentido? ¿Por qué se está titulando tierras en la región de los Caracaras? ¿Por qué, por ejemplo, lo que se hace es desconocer a la gente del lugar que tiene mínimamente que ser consultada para ingresar a sus tierras? Y el otro ejemplo, tercero, es Tariquía. Tariquía que se ha estado movilizando, Tariquía que hizo ver mal a los policías porque entraron ahí tratando de abrirle paso a una petrolera para explotación en el lugar de hidrocarburos. Y la gente en el lugar se está poniendo fuerte en Tariquía. En Tarija, sin ir lejos, ya hay un camino, el judicial, que están llevando adelante para impedir que esta exploración y encontrar recursos petrolíferos pueda llevarse adelante. Hoy estamos con la señora Lourdes Vaca, que es asambleísta departamental de Tarija con nosotros, nos acompaña desde La Chura mediante Skype y le agradecemos por estar aquí en Antes de Mediodía de Fides a nivel nacional. Asambleísta Lourdes Vaca, un gusto saludarla y muy buenos días, ¿cómo nos está escuchando? Muy buenos días, John, un saludo cordial por su intermedio a toda la gente que nos está escuchando. Bueno, aquí estamos en el departamento de Tarija viviendo un momento tenso, un momento, yo diría, histórico, porque de lo que pase en las próximas semanas, en los próximos meses, va a depender el futuro y el desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente en nuestro departamento, ¿no? Pero también es bueno aclarar y es bueno informar a la población que se han suscitado hechos políticos por parte del gobierno central que están afectando la paz social en el departamento de Tarija. Ahora, asambleísta, coméntenos un poquito para tener una idea. ¿Dónde está esta región? ¿Cómo es esta región? ¿Y qué se pretende? Póngale a la gente que ha escuchado el nombre, que ha escuchado que quieren perturbar la paz, entrarse a la mala a este lugar. ¿Cuáles son los antecedentes para entender esta situación, por favor? Bueno, primero de que con este conocimiento público, en el departamento de Tarija existe una reserva muy importante como es la de Tariquía, que tiene una área de 22.000 hectáreas, más o menos 22.478 hectáreas, ¿no?
está al sur del país y obviamente que tiene connotaciones dentro del ámbito del cuidado del medio ambiente y la fuente de agua, que es la fuente de vida en el departamento de Tarija. Y resulta que ya hace varios años atrás se hicieron cierto tipo de exploraciones en el territorio en el año más o menos 77, 93, pero en el año 2006, a partir de la gestión del presidente Morales, se gestaron mucho más procesos de exploración y obviamente compromisos de explotación. En el caso que estamos tratando en este momento, John, y en el caso que estamos analizando y por lo que fue interpuesto esta acción de cumplimiento, resulta que el año 2018, el 7 de abril del 2018, se promulgó la ley 1049. Esta ley da paso a la firma de contratos de una reserva natural que está categorizada como tal a nivel nacional, que es Tariquía, en el área de San Telmo Norte. Resulta que esta área, que es de San Telmo Norte, está compuesta por más de 13 comunidades que están compuestas en el área de influencia donde se van a intervenir con los contratos que ha firmado el gobierno nacional. ¿Cuál es la razón por la que nosotros estamos interpelando en esta acción de cumplimiento? Es que la Constitución establece con absoluta claridad que para intervenir un área protegida, una tierra comunitaria o cualquier territorio afecte a las comunidades y al lugar, se tiene que hacer una consulta previa. Y eso está establecido en la Constitución Política del Estado, está establecido en la Ley 3058 de hidrocarburos y también está establecido un decreto 20933 que establece con absoluta claridad cuáles son los procedimientos. Eso no ha ocurrido, se ha emitido esta ley, reitero, en el 7 de abril, que ha generado los contratos, y el 13 de noviembre se declara la licencia ambiental procedente, es decir, la declaratoria de impacto ambiental. Es decir, 6 meses después de haber promulgado la ley y de haber firmado los contratos con las empresas petroleras. Por lo tanto, aquí ha habido una violación flagrante a lo que significa la consulta previa a los comunales. Pero no solo con esto, sino que también, al haber violado la consulta previa, el gobierno nacional hace solamente la consulta a una de las 13 comunidades que son el área de influencia y que están expresadas en el contrato firmado por el gobierno nacional. Es decir, el gobierno nacional dice solamente vamos a preguntar a aquellos comunarios donde vamos a perforar el pozo, contrariamente a lo que dice la ley y contrariamente a lo que establecen los contratos. Esa área de influencia tiene una capacidad de 95,000 hectáreas que van a afectar. Estamos hablando solamente en el caso de San Telmo Norte, que es el caso de análisis en este momento, y eso tiene una afectación del 77% de ese territorio. Entonces, aquí el grado de influencia y de perjudicar el medio ambiente es bastante importante. Es por eso que nosotros hemos interpuesto esta acción, pero además el gobierno nacional ha intentado posteriormente regularizar un trámite a una de las 13 comunidades de manera posterior con maniobras políticas, engañando a los pobladores, les han hecho firmar por un taller que se les dio por alimentos, cuando en realidad ellos se dieron cuenta, resulta que era la consulta que habían firmado 7 meses después, y esto ha sido rechazado por parte de los comunarios y obviamente ha desenmascarado el verdadero propósito del gobierno. Lo cierto es que aquí se ha violado el procedimiento de consulta previa, no estipula lo que dice la Constitución, los procedimientos que establece tanto las leyes vigentes, y es por eso que nosotros, en cumplimiento a este argumento jurídico que está expresado en la Constitución, hemos demandado este recurso de inconstitucionalidad. Pero también debo decirle, mi querido John, que hace 5 minutos he recibido la notificación oficial que el Tribunal de Garantías ha rechazado in limine el recurso que nosotros hemos interpuesto. A ver, doctora, perdón, a ver, le han rechazado el recurso para frenar esta intervención a Tariquía. Esto es noticia de último momento, además, porque ¿qué significaría esta decisión de la instancia judicial donde usted envió esta solicitud?
Bueno, en realidad este rechazo in limine está observando que no se habría agotado la vía interna de notificar o de conminar al ministro de Hidrocarburos para que responda sobre la interpelación que le estamos haciendo. Bueno, esa es una observación de forma que nosotros la podemos subsanar. Eso quiere decir que es enmendable y por lo tanto la vamos a poder presentar. Pero sin duda alguna, John, esta es una mala señal, porque lo que se está viendo aquí, y la valoración que nosotros hemos hecho jurídicamente es que se han cumplido todos los requisitos de forma y de fondo, porque el establecimiento del decreto, lo que establece el decreto de procedimiento de consulta, establece que hay dos momentos en los que se debe consultar para intervenir la reserva. Un momento es antes de la licitación, incluso antes de la firma de los contratos. Y el segundo momento es cuando se declara ya fundamentada la licencia ambiental. Y en esa licencia ambiental tiene que estar el requisito previo de la consulta. Por lo tanto, jurídicamente no hay ningún resquicio para que el Tribunal de Garantías pueda oponerse a esta situación. Nosotros en los próximos, esta es una noticia que la hemos recibido hace minutos atrás, nosotros vamos a enmendar esta situación que consideramos que de verdad no merecía, porque está expresado en la norma, los procedimientos y los momentos, pero lo que sí me llama la atención es que el Tribunal de Justicia no haga una valoración correcta sobre esta situación y esperemos que cuando enmendemos esta situación sí llevemos adelante la audiencia y podamos ahí probar con la documentación necesaria los hechos de fondo que se han suscitado en el departamento. Asambleísta Lourdes Vaca, disculpe usted, me dice que el 77% de este territorio de Tariquía se habría afectado con esta intervención. Ahora bien, yo escucho hablar al presidente Morales en las últimas horas y dice, pequeñas obras no van a necesitar de licencia ambiental. No sé si se refirió a Tariquía, pero el mensaje yo lo recibí al menos así. ¿Ustedes cómo recibieron ese mensaje del presidente Morales? No, pésimamente, ¿no? Porque resulta que el presidente Morales ha tenido un discurso desde el inicio de su gestión de respeto a la madre tierra, ¿no? Y resulta que ahora matando a título de desarrollo vamos a aniquilar la madre tierra, ¿no? Y más una reserva que es la más importante que tenemos en el departamento de Tarija, pero además con antecedentes nefastos de intervención que hemos tenido en el caso de la Guarahue, en el caso de la provincia de O'Connor, donde si usted visita, John, queremos ver cuántos de esos recursos que se han extractado de esos territorios hoy están beneficiando a la población. Entonces no se puede a título de desarrollo aniquilar la madre tierra y yo lamento profundamente esta actitud que tiene el gobierno. Pero además atropellando, ¿no? Porque perfectamente saben ellos que están violentando la norma y pretenden hacerlo a la fuerza. Yo quiero informarle a usted que hace una semana atrás el gobierno nacional intervino el bloqueo que están realizando los comunarios con la policía. Agredieron a las mujeres, agredieron a los niños, agredieron a las personas de la tercera edad. Más de un centenar de policías contra 60 que estaban bloqueando porque no se intervenga en Tariquía. Esa es la forma entonces de gobernar, escuchando al pueblo. Esa es la forma de preservar el medio ambiente y la tan mentada madre tierra. Yo creo que esta actitud del gobierno nacional es absolutamente prepotente, es absolutamente abusiva y más aún con un departamento que ha sido muy solidario con el país. Asambleísta, disculpe, hace una semana más o menos atrás, el viceministro de Planificación y Desarrollo Hidrocarburífero decía que se llegó a un acuerdo con los pobladores del área para las actividades de exploración hidrocarburífera. Usted me estaba contando que hicieron una especie, asambleísta, disculpe. Reserva, que tiene un área de 22.000 hectáreas, ¿ya? Afectación con los 3 contratos, es decir, con los 2 de Astilleros y San Telmo que están vigentes y que en este momento está interviniendo solo San Telmo, ¿ya? Con eso vamos a afectar el 35% de la reserva, no el 0.6 del que habla el gobierno nacional. Es el 35%. Imagínense. Entonces, ¿cómo podemos los tarijeños permitir? En el caso específico de San Telmo Norte, estamos hablando de 95.000 hectáreas, que es parte de la reserva, es el corazón de la reserva, además, quiero decir. Y en ese territorio donde se quiere perforar, se va a afectar el 77%, John. Entonces, ¿cómo podemos admitir como tarijeños que encima vengan al departamento, no toquen ni siquiera la puerta de nuestra casa, no nos pidan permiso para intervenir
y encima tenga que usar la fuerza pública para hacer. Asambleísta, es decir, a ver, le comentaba que el viceministro de Planificación y Desarrollo Hidrocarburífero hace una semana dijo que se llegó a un acuerdo con los pobladores del área para las actividades de exploración hidrocarburífera. Y usted al principio me habló de una especie de mentira, que le hicieron firmar a los pobladores un documento que ni siquiera sabían qué era. ¿A esto se refiere cuando el viceministro de Planificación dice, pero llegamos a un acuerdo? Es decir, consultamos, podemos entrar. ¿Qué le responde usted al viceministro de Planificación y Desarrollo? Que miente, así de simple, ¿no? Pero además, vuelvo a reiterar, lo primero un primer elemento que tiene que quedar absolutamente claro es que la consulta es previa. Le estoy demostrando a usted, y aquí tengo la documentación, John, que los contratos han sido firmados en el año 2018, el 7 de abril del 2018. Y la licencia ambiental, la declaratoria de licencia ambiental, ha sido emitida el 13 de noviembre, 6 meses después. Yo le pregunto al pueblo de Bolivia y le pregunto a usted qué significa una consulta previa. No significa que 7 meses después usted tiene que hacer una consulta. Pero además, estimado John, los contratos establecen cuál es el área de influencia y cuáles las coordenadas que tiene el territorio para que se pueda explorar. Y el contrato establece con absoluta claridad que son 13 comunidades, en el caso de San Telmo, porque es una parte de la reserva de la que estamos hablando, 13 comunidades que son las afectadas y por lo tanto a esas 13 comunidades se les tenía que consultar, no a una. Pero además, al haber hecho incluso posterior a la consulta, van y establecen un procedimiento absolutamente irregular por testimonio propio de los comunarios. Esa consulta se la ha hecho recién hace 2 meses atrás y los contratos han firmado en 2018. La licencia ha sido en noviembre del año pasado. Entonces, me parece que no es responsable, no es honesto que a partir del fracaso de la política de nacionalización, de exploración, de estos 12 años de gestión, ahora se le quiera mentir al pueblo de Tarija, ¿no? Y tiene que intervenir como sea para buscar recursos, no importa si eso significa afectando una reserva como es Tariquía. Asambleísta, en algún momento... Asambleísta, en algún momento, bueno, a alguien se le ocurrió comparar esto que puede pasar en Tariquía con lo que pasó en el Tipnis, por ejemplo. Ustedes han llegado a esta clase de comparación, es decir, sin respetar a los indígenas, sin respetar sus tradiciones, sus costumbres, su consulta previa, se entran y exploran. ¿En algún momento hay una comparación entre el Tipnis y Tariquía? Mire, yo lo único que le puedo decir es que como tarijeña me siento muy orgullosa de todo lo que ha estado ocurriendo en estas últimas semanas. Esta lucha por defensa de Tariquía no data de hace meses atrás, sino de hace años, donde los comunarios de Tariquía han estado interpelando el apoyo de las instituciones en el departamento y de sus autoridades. A raíz de eso, John, hemos conformado una plataforma Unidos por Tariquía, que está compuesta por más de 50 instituciones, que es la que hemos venido trabajando en el ámbito legal, en el ámbito técnico y en el ámbito de movilización social. Esta acción que hemos presentado como plataforma es la tercera acción que estamos presentando. Y vamos a seguir presentando, y si tenemos que agotar la vía interna, lo vamos a hacer para recurrir a la Corte Interamericana. Personalmente he estado en la audiencia pública de la Corte Interamericana hace semanas atrás en Sucre, he presentado todos los antecedentes de este atropello, y a partir de esto se ha generado una conciencia colectiva en el departamento. Hace 2 semanas atrás hemos instalado libros en los diferentes puntos del departamento y de la ciudad de Tarija. Pensábamos trasladar al departamento, pero por los tiempos no nos ha permitido hacerlo. Y imagínese usted, en 7 días hemos recabado 10.500 firmas. 10.500 firmas. ¿Eso qué significa? Que no son unos cuantos, es el conjunto del departamento. Usted vea las redes sociales, cómo están cuestionando. Hay una conciencia colectiva de cuidar el medio ambiente que realmente es ejemplar. Se han parado las instituciones, ha habido un paro cívico departamental, los comunarios están siendo apoyados por todas sus autoridades. Entonces yo creo que la reacción ciudadana es muy importante en tanto y en cuanto nos estemos unidos todos y podamos tener los resultados que esperamos. Comparando con el TIS, sí, con seguridad que va a ser. Esta movilización no va a parar acá. Nosotros vamos a seguir interpelando. Sabemos que podemos tener reacciones adversas o resultados adversos porque
No confiamos plenamente en la justicia y el pueblo de Bolivia lo sabe perfectamente, pero creo que la conciencia colectiva de la ciudadanía, la movilización, la interpelación va a ser el arma fundamental, democrática y pasiva que va a responder el Departamento de Tarija al Gobierno Nacional. Asambleísta Lourdes Vaca, en una de nuestras últimas consultas, ¿quiénes están detrás de este contrato que se firmó el año 2018 sin ni siquiera prever si hay aceptación o no de los indígenas y campesinos de ese lugar? ¿Quiénes están detrás, interesados en el tema de la exploración? ¿Cuál es el fondo del asunto para usted? No, bueno, hay intereses económicos, ¿no? Y de las famosas transnacionales cuestionadas también por el gobierno nacional. Y también es parte del fracaso de la política, reitero, de hidrocarburos a nivel nacional. Entonces hay una gran desesperación, hay grandes intereses que están afectando sin que eso además haga una valoración honesta de las implicancias que tiene. Yo interpelo, y lo digo de la manera más honesta y sincera, interpelo que quien está en la cartera del Ministerio de Hidrocarburos es un tarijeño. El ministro Sánchez es tarijeño, ¿no? Y el ministro Sánchez jamás vino al departamento de Tarija, pese a las reiteradas oportunidades en las que lo invitamos, a informar del por qué es Tariquía el área que se quiere intervenir, de que nos explique técnicamente cuál es el grado de afectación que tendría, cuál es la razón. Jamás vino, John. Lo que sabemos, lo sabemos por declaraciones públicas. Nunca le vino a preguntar al departamento, y menos lo hizo con los comunarios, ¿no? Lo que hicieron era mandar a la policía y atropellar. Entonces, Asambleísta, de esta forma, creo que esta actitud no condice con el buen vivir del que tanto se habla. Le agradezco. Para cerrar esta entrevista, el área natural protegida de Tariquía forma parte del corredor ecológico binacional, ubicado entre el sur de Bolivia y el norte de Argentina. A ver, yo leo acá en datos que hay como 808 especies de flora, 406 especies de fauna, entre las que figuran, por ejemplo, el oso de anteojos, el jaguar y el tapir. Y según la Organización Medioambiental, Prometa, Tariquía posee una biodiversidad incalculable. Es decir, tenemos un pulmón del mundo en este lugar que podría verse seriamente afectado si no se cumplen, en lo legal, primero, los requisitos de una consulta previa, y segundo, si no hay un estudio ambiental serio que pueda proteger toda esta riqueza natural que tenemos. Mi última consulta, un minutito más, asambleísta Tatarija, por favor. Sí. No, sin duda alguna, usted ha expresado muy bien cuál es la potencialidad que tiene nuestra reserva. Y cuando se habla de contaminación ambiental, no estamos hablando solamente en términos de aire, sino también en las cuencas, en los ríos, ¿no? Y pese a que se diga que se va a perforar un pozo en la punta del territorio de San Telmo, eso tiene una afectación, reitero, no solamente a ese punto, sino al área de influencia que tiene que ver no solamente con Tariquía, sino con el Valle Central de Tarija, y me animaría a decir también a los países limítrofes como Argentina y Paraguay. Entonces estamos hablando de una potencialidad en términos de reserva, y que, bueno, los tarijeños no estamos dispuestos a perderla, ¿no? O sea, reitero, no a título de desarrollo vamos a aniquilar la madre tierra. Gracias a la asambleísta Lourdes Vaca, asambleísta del departamento de Tarija, por ponernos al tanto de estas acciones. Y al final el recurso que usted ha presentado, si quiero tomarlo, ha sido rechazado, pero pueden volver nuevamente a presentar otro ya con sus observaciones. Bien, amigos, luego de hablar de Tariquía, importante tema de esta semana, le propongo una pausa comercial en Antes de Mediodía de Fides, por favor. Le hemos pedido a la alcaldía municipal, que vengan aquí al programa y que tengan por favor a bien explicarnos, como popularmente se dice, con chuis, cuál sería este proyecto para Patapampa, de este relleno sanitario. Si cumple con todas las condiciones, si hay la licencia ambiental, qué va a pasar con el medio ambiente, qué va a pasar con las reservas pequeñas y grandes o los brotes de agua que hay en el lugar. Así, con chuis, se lo va a explicar la alcaldía a la vuelta en AM. Preste atención, que volvemos luego de la pausa. Adiós. Sofisticación al vestir. Ayer ingenieros analizaron cuáles deben ser las condiciones para acceder a un relleno sanitario. Tratamiento de aguas, composición del tema de las basuras, aditamentos, y claro, fue de gran información para la ciudadanía en general.
Entendemos la preocupación, decíamos ayer también, de los vecinos de Pampalarama. Creo que tengo entendido que así se llama esta zona. O Alto Patamanta también han dicho en las últimas horas. Ya estoy medio confundido, le voy a decir a nuestra invitada de hoy que nos saque por favor de esta duda. Pero ¿cuáles son los aspectos técnicos que la alcaldía está manejando en el caso de que acá sea el relleno sanitario? Hemos invitado hoy a la señora señora Mariana Daza, que es de la Secretaría de Gestión Ambiental de la Alcaldía Municipal de La Paz. Mariana, ¿cómo está? Hola, Buen día, un gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Primer dato, mientras veníamos acá al estudio, salió una información de que la gobernación les había negado el estudio ambiental para Patamanta. ¿Cierto esto o no? Sí, en realidad el nombre del relleno es Patapampa. ¿Patapampa? ¿No? Patapampa, correcto, sí. No hemos recibido un rechazo, una negación al permiso ambiental que se ha solicitado como Gobierno Municipal de La Paz, sino hace aproximadamente 2 días hemos recibido la devolución del trámite con algunas observaciones. ¿De qué se trataban estas observaciones? La gobernación no estaba muy segura de la figura de autorización que se había solicitado, puesto que la norma ambiental establece diferentes tipos de autorizaciones y permisos, y nosotros solicitamos en este caso un permiso ambiental. Esos permisos ambientales son una figura y una tipología de autorización que se hace ante este tipo de eventos. Son permisos que tienen que ser emitidos de manera más rápida. Nosotros desde el mes de febrero hemos estado solicitando a la gobernación nos indique cuáles son los requisitos para obtener el permiso ambiental. Y no se ha obtenido respuesta sino hasta el día de hoy, que he recibido en mi despacho cuáles serán estos requisitos. Pero entenderás tú que dada la importancia, la relevancia y la urgencia de habilitar un nuevo relleno sanitario, nosotros hemos presentado la semana pasada el documento con la información, y lo tengo aquí conmigo. Sin saber a ciencia cierta cuáles eran los requisitos que pide la gobernación. Utilizando la guía para la construcción, operación, mantenimiento de rellenos sanitarios elaborada por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. A ver, quiero volver a reiterar esto que me parece importante. En febrero ustedes le dicen a la gobernación cuáles son los requisitos para la licencia ambiental. No le respondieron nunca, hasta hace unos días atrás. No la licencia ambiental, el permiso ambiental. Permiso ambiental. Correcto. ¿Cuál es la diferencia? La licencia ambiental es un instrumento de autorización de actividades, obras o proyectos que se hace a través de un procedimiento. Se llena un formulario, se entrega a la autoridad competente, la gobernación, ellos revisan y categorizan el proyecto. Hay diferentes categorías, dependiendo de el alcance del proyecto. Entonces, es un proceso mucho más largo. Entonces, se prevé que para el relleno sanitario se establezca una categoría 2, lo que significa que se debe elaborar un estudio de evaluación de impacto ambiental, que es un proceso largo que dura entre 6, 9 meses hasta un año. Wow. Y entenderán también tú y la población que no teníamos un año para elaborar el ¿Y en cuánto tiempo lo hicieron? El documento y todos estos análisis los hicimos en aproximadamente 2-3 semanas. Wow. Con un equipo multidisciplinario muy grande del Gobierno Municipal de La Paz. Ok, hay una preocupación sentida de los vecinos del lugar. Dicen cosas como estas: nos van a llenar de basura. Están a la interrogante de cuáles van a ser las técnicas que se van a utilizar para garantizar el lugar. Dicen, por ejemplo, mi casa, mi terreno que está cerca se va a caer en valor porque hay un basurero cerca. Y claro, lo más cercano a que las aguas que están en el lugar se van a contaminar con los líquidos que emana la degradación de esta basura. A ver, aquí tenemos un mapa del lugar, y le hemos pedido por favor a la gente de la alcaldía que nos explique técnicamente cómo es esto, qué se va a hacer. Cuente, sí, antes de mostrarte el mapa, yo voy a describir qué es un relleno sanitario, porque también existen diferentes términos que se utilizan. Se utiliza botadero, vertedero y relleno sanitario. La norma boliviana, la ley 755 y otros instrumentos técnicos respecto a residuos sólidos establecen que un botadero es un espacio abierto donde se depositan los residuos, que no tiene ningún tipo de manejo. Botaderos en el país hay muchísimos, en ciudades pequeñas, ciudades grandes, etc. Un relleno sanitario es un lugar que tiene un manejo de la gestión de los residuos, de la disposición final. Se tiene una impermeabilización de sitios, es un manejo controlado de los residuos sólidos. No es
tirar los residuos y no hacer un manejo. Un relleno sanitario tiene una planificación, obras de ingeniería, y se hace un manejo, no es tirar la basura a una quebrada, a un río, etcétera. Y hay una diferencia, porque yo he escuchado en medios de comunicación en todos estos días a diferentes personas que cometen estos errores conceptuales. Que ¿no? confunden. Que confunden y no son lo mismo. Un botadero es un botadero, un relleno sanitario es un relleno sanitario. Mariana, nosotros para Patapampa, disculpa, estamos planificando y se ha proyectado un relleno sanitario. Ok, llamémosle relleno sanitario. Así entonces. Voy a tratarlo de explicar en las palabras más fáciles para que la gente lo entienda. Se hace un gran agujero y se mete la basura ahí adentro con condiciones especiales. Así es, se excava un hoyo que se denomina celda. Esta celda se impermeabiliza con diferentes capas de geomembrana y geonet. ¿Qué es eso? Que son unas telas muy gruesas de color negro que son impermeables. Es decir, que no permiten un contacto de los residuos y los subproductos de los residuos, que son el lixiviado y el biogás, con el suelo, el subsuelo, cuerpos de agua, etcétera. Quiere decir que los líquidos de la basura no van a entrar al suelo. Para nada. No, porque se hace un manejo con estos geomembranas y geonet de impermeabilización, y no una ni dos capas, sino 5 capas de estas membranas para evitar ese contacto y garantizar la presencia de estos líquidos lixiviados y el biogás solamente en esa celda. Además, ese líquido lixiviado, todas las personas que generamos residuos en nuestras casas, y a veces tenemos muchos residuos orgánicos, al levantar la bolsita y llevarla al contenedor, vemos que abajo se hace como un líquido, ¿no? Es un agua. Ese es el líquido lixiviado, ¿no? Que se va generando fruto de la descomposición de los residuos. Entonces, esa acumulación de lixiviado tiene que evacuarse a una piscina impermeabilizada también, y evidentemente hacer el tratamiento. Se llena de líquido la basura en proceso de descomposición. Correcto. Esos líquidos, ¿dónde van a salir? Si no tienen contacto con el suelo, se van llenando como piscina, ¿no? Como te decía, tiene que tener un sistema de evacuación, es decir, una evacuación ya sea por pendiente, por bombeo, dependiendo del terreno, y eso se conduce a través de drenajes a una piscina de lixiviados y su posterior tratamiento. ¿Cómo va a ser ese drenaje? Es un drenaje que se establece elaborando una pendiente, es decir, que la celda no es plana, sino tiene una cierta pendiente para que el líquido pueda bajar, y tienes es como un tubo, una tubería de conducción que conduce el líquido lixiviado hacia una piscina de tratamiento. Hacia una piscina de tratamiento. Así es. Ese líquido se reúne en una especie de piscina un poquito más abajo, lo que va a ser este relleno. ¿Y cómo se trata de estos líquidos, que son red tóxicos además? Hay diferentes tipos de tratamiento. Hay tratamientos biológicos a través del uso de bacterias y de oxígeno, por ejemplo, y hay tratamientos físico-químicos que se utilizan para acelerar este proceso de tratamiento, ¿no? Con el uso de cal y con otros agentes químicos, por ejemplo, y estos utilizan oxígeno, y por eso que hay una aireación del líquido lixiviado. Entonces, ese es el tipo de tratamiento que existe en este momento. Entonces, esa es la forma en la que se diseña un relleno sanitario, que yo lo reitero, no es lo mismo a un botadero, ¿no? Se le ponen ciertos aditamentos químicos a estas aguas que salen de la basura. ¿Qué se hace luego con esos líquidos? ¿El tratamiento qué hace con estas aguas? El tratamiento, dependiendo del éxito del mismo, lo que permite es que el líquido lixiviado tratado pueda ser reutilizado, ¿no? El análisis químico del agua debe ser, y los resultados deben demostrarnos que ese líquido puede reutilizarse. Y puede reutilizarse para riego de áreas verdes, por ejemplo, dentro del mismo relleno sanitario. Puede utilizarse para mejoramiento de caminos, evitar que haya polvo, e incluso cuando el tratamiento es muy eficiente, también se puede utilizar para viveros y utilizarse para estos usos que no son de consumo humano, como un agua tratada. Bueno, ¿qué tratamiento van a tener estas aguas y resultado? Porque la deben tener clara, me imagino. Sí, en realidad se prevé un tratamiento combinado, un tratamiento biológico y físico-químico. Tenemos que entender también que el lugar donde está planteado el relleno sanitario es un lugar a una altitud considerable sobre el nivel del mar. Estamos a 4.650 metros, donde por la temperatura a estas alturas la actividad biológica no va a ser tan
tan rica, digamos, ¿no? O sea, vamos a tener que ayudar a las bacterias y ayudar a los microorganismos a que trabajen, y obviamente ahí vamos a tener también que aplicar un método físico-químico para mejorar el tratamiento de los líquidos lixiviados. Okay. Ahora, tenemos la cobertura por abajo para que el líquido de la basura no tenga contacto con el suelo y se vaya a una piscina. Así es. Se rellena esto de basura y se tapa con la misma tierra, Sí. ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con la lluvia que cae? Porque la lluvia, mojando el piso, va a ingresar también a este lugar. En realidad, además del drenaje basal, que se denomina así, en la celda, nosotros debemos tener drenajes perimetrales para evitar que el agua ingrese en mayor cantidad a nuestras celdas, ¿no? Si bien tenemos un drenaje basal que nos va a ayudar no solamente a escurrir el líquido lixiviado, sino parte del agua de lluvia que puede infiltrarse, se va a hacer además un sistema de drenajes perimetral de cada celda y de todo el relleno sanitario, y esto lo establece este documento que está aquí en mis manos, ¿no? Y es un documento que se ha presentado a la Gobernación de La Paz. Entonces, esos drenajes, ese sistema de drenaje superficial va a evitar que el agua de lluvia pueda infiltrarse a nuestras celdas, ¿no? Pero además debemos tomar en cuenta que una vez que una celda está llena, se tiene que hacer un recubrimiento con material terro, es decir, con tierra, y después, ya para dejar de utilizar, porque esas celdas se tienen que dejar de utilizar, se debe trabajar con una capa de vegetación. Entonces, es decir, que vamos a tener como diferentes capas, ¿no? Al final de una celda: vegetación, suelo, residuos. Y además, abajo, nuestro sistema de impermeabilización, que ese es el proceso de manejo ingenieril de un relleno sanitario. Una vegetación que tengo entendido puede ser beneficiada porque esta basura se vuelve abono con el tiempo. Dependiendo de la tipología del residuo, ¿no? Si tenemos residuos orgánicos más plásticos, bueno, no es tan rica en nutrientes, Okay. ¿no? ¿Plásticos también se van a enterrar? Por el momento sí. Nosotros debemos tomar en cuenta que hay dos tipos de residuos, ¿no? Los residuos que vienen de una recolección diferenciada o de una separación, y aquellos que están mezclados. ¿Qué estamos haciendo desde la alcaldía ya desde hace varios años? Fomentar la separación en origen, es decir, que nosotros como generadores de residuos separemos todo lo que se puede aprovechar en nuestras casas, esto ingrese a un sistema de recolección específico para material reciclable que no se entierra, y todo lo que lo mezclamos es más difícil de separar. Entonces, estos residuos que están mezclados y que se ponen en el contenedor plomo, muchos de ellos vienen todavía mezclados, ¿no? Porque la recolección diferenciada solo está funcionando en 2 zonas. Tenemos puntos verdes en la ciudad, pero tenemos que hacer más grande esta recolección y estamos planificándolo. Entonces, se prevé que con el tratamiento de los residuos, una vez que estos residuos mezclados lleguen a nuestra planta industrializadora, pasen por un proceso de separación, es decir, que se vuelva a recuperar todo lo que se puede reciclar. Esto en 2 años. Esto en 2 años. Cuando la planta esté. Así es. Pero mientras tanto estos plásticos se van a enterrar, se enterrarían en esta zona. Sí. ¿Esto no perjudica al medio ambiente, plásticos enterrados? En realidad estamos hablando de un espacio que, como te decía, está manejado y está aislado, ¿no? O sea, lo que tenemos que tomar en cuenta es que el manejo de un relleno sanitario no es un manejo en contacto directo con el ambiente, sino que es un espacio manejado, impermeabilizado, es como un sistema cerrado, digámoslo así. ¿Qué pasa con el olor de la basura? El olor se desprende en forma de biogás, se denomina así, que es un compuesto complejo de diferentes gases donde predominan el dióxido de carbono y el metano. Esos gases son inoloros, pero en menores porcentajes y muy bajitos hay gases que tienen azufre, por ejemplo, que tienen un olor desagradable. ¿Qué se hace con el biogás? Se genera también un sistema de captación de biogás para que este sea evacuado a través de chimeneas. Y estas chimeneas lo que hacen es una quema controlada, ¿no? Una captación para quemar el biogás y de este modo no se despidan olores. Entonces, esa es la propuesta de manejo que se tiene para estos 2 años de operación de nuestro relleno sanitario. ¿Que emite un humo? No, ¿Algo así? No emite humo, ¿no? Simplemente que está quemando, es como una llama permanente el biogás, y que evidentemente va a evitar la generación de olores. ¿Este humo, por decirlo así, no es tóxico para la gente? No, cercana? para nada, porque algo que hay que tomar en cuenta es que en este relleno sanitario no se depositan residuos tóxicos,
¿no? Se depositan residuos de nuestros domicilios. No, pero claro, con de el negocios, tiempo se vuelve tóxico. Con el tiempo se vuelve tóxico. La composición del biogás, como te decía, tiene metano, dióxido de carbono y tiene algunos, en menor concentración, otro tipo de gases que ninguno es tóxico, ¿no? Es diferente un proceso de combustión o de incineración, que ahí sí se generan otro tipo de gases como los furanos y dioxinas que tienen una toxicidad. Otra preocupación es que las aguas cercanas podrían verse afectadas. Sí. A ver, vamos a verlo un poquito, por favor. Y ahora sí vamos a ver nuestro mapa. Y yo voy a comenzar diciendo que un relleno sanitario, de acuerdo a la norma boliviana, a las 7:55, debe estar alejado por lo menos 1 kilómetro de espacios y asentamientos urbanos. Es decir, de barrios, de zonas, de domicilios, etcétera. Entonces, ok, muy bien, lo ponemos ahí. Eso. Entonces, ustedes pueden ver en este mapa, si me acompaña la cámara, aquí donde está mi mano, este punto rojo es la ubicación del relleno sanitario de Patapampa. Ya. Esta es la ubicación y evidentemente el macrodistrito Hampaturi tiene una serie de lagunas en Rosario, puesto que se trata de un valle glaciar, y tiene una serie de lagunas en Rosario que a lo largo de estos años el gobierno nacional ha ido represando para el abastecimiento de agua a la ciudad, ¿no? Esto no significa que estos son presas que solamente con obras de ingeniería se han conformado, sino que son lagunas que se han represado para el relleno y alrededor están las aguas. Alrededor están las aguas a diferentes distancias, ¿no? Tenemos a la represa de Pampalarama, la cual la ven acá, que está a 8,5 kilómetros de Patapampa. Este es Pampalarama, que son además represas que están en construcción. La represa Chacaltaya está a casi 2,5 kilómetros de este terreno. Y la represa Alpaquita, que está a 4,5 kilómetros, un poquito más, de nuestro terreno. Pero ¿qué sucede? Las personas que conocen el sector cuando viajan a los Yungas, tenemos altas montañas y nevados en todo este sector de arriba, se puede ver algo en la imagen, nieve, y por pendiente toda el agua va llegando a estas represas para su acumulación. Sigue bajando la pendiente y aquí abajo está el Valle de la Paz. ¿Qué sucede y qué preocupa de algunas declaraciones que hemos escuchado? Que autoridades nacionales han indicado que el funcionamiento de este relleno sanitario estaría contaminando estas represas, sobre todo estas tres, Chacaltaya, Pampalarama y Alpaquita, lo cual es imposible. ¿Por qué? Porque el relleno se encuentra aguas abajo de las represas. Es decir, que el lixiviado ni nada, ni esta misma agua del río Caluyo puede subir, no tiene pies el agua, ¿no es cierto? El agua tiene que bajar por pendiente, sigue el curso natural de la configuración del terreno, la geografía y la geomorfología del lugar. Entonces, claro, evidentemente se han hecho estas aseveraciones porque no se conoce el lugar, no se conoce exactamente dónde está ubicado el relleno sanitario, tampoco se conocía el documento. Hemos enviado a 2 viceministerios del Ministerio de Medio Ambiente para que conozcan el documento, conozcan la propuesta, vean la ubicación exacta y no se malinforma a la población respecto a la posible contaminación de estas represas que sabemos que son importantes para la ciudad, para garantizar el abastecimiento, pero que no tienen nada que ver con una posible contaminación, porque además un relleno sanitario, como te decía, es un sistema cerrado. Si tengo un botadero de basura al lado de mi casa se va a devaluar. La zona se va a devaluar. Puedo tener terrenos en el lugar y se van a devaluar. ¿Quién va a querer, pues, ir a vivir al lado de donde depositan la basura? Que en realidad es un relleno sanitario, ¿no? Ahí estamos hablando de un relleno sanitario, pero algo que debes tomar en cuenta es que, considerando este kilómetro de distancia alrededor que establece la norma, pero además hemos subido este dato, estamos a casi 2,5 kilómetros del área urbana, alrededor de Patapampa no hay casas, no hay nada. Terrenos, pero gente con título de propiedad alrededor. Hay terrenos, es un terreno de la comunidad y es la misma comunidad la que nos ha ofrecido vendernos el terreno. Entonces esta no ha sido una decisión arbitraria del gobierno municipal de La Paz. Pero ¿a quiénes quedan, digamos? Se dice se va a devaluar aunque sea mi terreno, ¿no? Por tener basura ahí. Sí. O incluso los que están más cercanos en el Valle de La Paz, que ya viven por ahí, dicen, pucha, aquí arriba tener esto de En realidad basura. se han tomado las previsiones, como te decía, para estar alejados del área urbana, incluso del área de crecimiento. 1 kilómetro. ¿No? 2,5 kilómetros.
y medio, exactamente. Correcto, sí, sí. Son 2,5 kilómetros que estamos alejándonos de la ciudad. Y si tú, no sé si has visitado el lugar, si has ido, pero tú estás en el terreno y realmente las únicas casas que se ven son las que están en el sector de Pura, mucho más lejos, y obviamente el Alto al frente. Que no sufrirán ningún efecto por este tema del tratamiento en lo absoluto. Y por eso hemos tomado las previsiones de seleccionar este terreno, que era el que más cumplía con condiciones y criterios técnicos no definidos por el gobierno municipal, sino que están definidos en los lineamientos técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Mariana Daza, de la Secretaría de Gestión Ambiental de la Alcaldía Municipal, muchísimas gracias. Gracias, John. Así con Chuis. Muchas gracias por habernos explicado este tema. La gente sacará sus propias conclusiones. Muchas gracias por haber venido. A quienes nos siguen en Radio Fides y Fides Televisión, les anuncio que un experto de reconocimiento internacional está en el país para hablar sobre el tratamiento del tema del cáncer. Un tratamiento basado en el metabolismo del tema del cáncer. A ver, yo quiero enterarme de esto, y para muchos que sufren esta enfermedad, que cada vez, y quisiera tener la total seguridad de aquello, reciben mejores noticias para el tratamiento de aquella. Ojalá que el cáncer algún día tenga, evidentemente, algo que lo cure definitivamente, que los pacientes puedan sanar del cáncer, que mate al cáncer, eso quiero decir. Los expertos están aquí y no dejan Bolivia de lado para hacer conocer estos adelantos de la ciencia. En instantes, en Antes de Mediodía, tendremos al experto internacional que nos visita. ¿Ustedes creen que llegue el día en que le digamos a la gente que se encontró la cura contra el cáncer? Qué maravillosa idea sería esto. Escuchar a un investigador decir que por lo menos estamos cerca de lograrlo, ¿sabe qué? Hace que uno se yerga y sonríe y diga, ¿en serio? Estamos con Ernesto Prieto Gratacos. Es un investigador nacido en Cuba, trabaja en la Argentina y está por el país, y no lo hemos querido desaprovechar. Ernesto, un gusto tenerte con nosotros y bienvenido. Bienvenido a Fides. A ver, me acabas de decir algo que, no sé, que hacen que hasta lágrimas le broten a uno de los ojos. ¿Qué tan cerca estamos de hallar en el mundo una cura contra el cáncer? Considerablemente más cerca. Ha habido un tránsito desde toda nuestra atención durante el siglo XX estuvo en el genoma y en otras cuestiones. O sea, el cáncer como una enfermedad genética. Lo que ha transparentado en la última década es que se trata más bien de un desorden de tipo metabólico, o sea, el cáncer como enfermedad, como patología del metabolismo energético. Y eso nos ha dado una inmediata ventaja. Nuestro equipo ha hecho en los últimos 12 años toda una investigación fundamental y clínica, ya somos un centro médico también, y hemos encontrado que por lo menos 14 patologías oncológicas, mama, próstata, colon, etcétera, ya responden a constricciones metabólicas. Es decir, cortando el azúcar, cortando la glucosa, la glutamina, el piruvato, las sustancias que dan de comer al cáncer, y no envenenándolas, sino matándolas de hambre, las células cancerosas ceden terreno, dejan de replicarse y eventualmente se disuelven, ¿no? Ernesto, háblame más de esto. Es increíble. Es decir, ¿cómo podemos hacer que, dejando de consumir algunas cosas, podamos matar a las células cancerígenas? Es más complejo que eso, ojalá fuera tan fácil. Ciertamente la nutrición es un factor crucial, pero no es el tratamiento, es el contexto del tratamiento. Existe un método que es la dieta cetogénica, que es una dieta como la de los esquimales. Nuestro equipo estuvo con los inuit, con los esquimales en el Ártico, y es posible que los humanos vivan sin comer ningún carbohidrato. Absolutamente, de eso vivimos en la cuarta glaciación, comer grasa y proteínas. Es decir, que es posible no comer glucosa, sin embargo la glucosa no se hace cero, porque el hígado de las personas adultas fabrica siempre un poco de glucosa. Bueno, la cuestión es si en ese contexto uno introduce una seriada de sustancias que llamamos análogos estructurales, sustancias cuya estructura molecular es semejante a la glucosa y la glutamina y otras comidas, pero no es digerible. No es glucosa misma, claro. Digamos. Entonces estos análogos estructurales producen lo que se llama técnicamente una inhibición competitiva. Quiere decir, las células cancerosas sobreexpresan, son muy ávidas de glucosa, glutamina y otras sustancias, muy complejas para este medio, pero son comida que le dan materia y energía. Recordemos, no hay ser viviente en el universo que viva sin materia y energía, sin aporte constante. Los tumores son eso, son entidades vivientes dentro nuestro que consumen grandes cantidades de energía y materia por unidad de tiempo.
esa asimetría funcional, esa diferencia entre la función de la célula sana y la célula enferma es explotable y es lo que hemos estado haciendo. Entonces, manipulando la nutrición y manipulando por vía endovenosa una serie de la inoculación sucesiva de inyecciones de análogos estructurales, de falsos alimentos para las células cancerosas, es posible detener primero y retroceder después estas patologías. Esto recién empieza, por eso yo te decía que es el principio del fin del cáncer, porque se ha abierto una puerta fundamental que ya no va a retroceder. Ahora se ha creado una distinción nueva que crea una nueva posibilidad, que es tratar al cáncer como lo que siempre fue, como una patología del metabolismo energético, y cercar la ciudad en vez de bombardearla. Entonces, en vez de destruir al hospedero, básicamente a la persona que lo padece, este es un abordaje eficaz, pero a la vez inocuo para el cuerpo de la persona que padece el tumor. Me permito preguntarte hasta dónde has llegado, que me cuentes de casos, muestras. Ahorita la gente que está escuchando la radio, está viendo la televisión, se preguntan, ¿qué alimentos? ¿Cómo funciona esto? Claro, sí. A la gente, bueno, esto es muy interesante. Voy a decir brevemente que lo que podemos hacer en esta particular tribuna que nos has ofrecido, te agradezco de corazón, es limitado, pero teniendo en cuenta esto, la limitación del tiempo y la técnica, del lenguaje técnico, la primera de las cosas es, en términos de prevención del cáncer, claramente la sobrealimentación, el consumo excesivo de calorías, y segundo, la caloría proveniente de carbohidratos, azúcares y estas comidas baratas, claramente está asociado con el cáncer. Vale decir entonces, la diabetes está directamente relacionada con el cáncer. O cualquier forma de hiperglucemia, de demasiada glucosa en sangre, que más allá de 80 miligramos por decilitro, para las personas que se miden, que puedan entonces controlar la alimentación, controlando la cantidad de glucosa, bajando la cantidad de carbohidratos, refrescos, en fin, no quiero mencionar marcas, pero todas las comidas que sabemos que esencialmente son azúcar pura. Ya hay una cosa concreta que el público puede hacer para bajar la probabilidad de contraer o alimentar neoplasias. Ahora, esto es muy complejo, esto es para profesionales médicos. Desde nuestro lado, desde el lado de la ciencia, estamos muy seguros de lo que vamos encontrando, y es la función de los médicos, que es un oficio muy especial del médico, comunicar a sus pacientes fehacientemente cómo deben hacerlo. Claramente el metabolismo es una fuerza fundamental. Podría ser que lo miráramos como la cuarta pata de la mesa oncológica, sería cirugía, radioterapia, quimioterapia y metaboloterapia. No sé cómo llegamos hasta acá sin hacer uso del abordaje metabólico. Me está diciendo, Ernesto, de que esta técnica metabólica de controlar el tema del cáncer no significa que las otras técnicas que se utilizan puedan ser apartadas, digamos, del tratamiento. No solo eso, tiene una sinergia. Nuestro centro empezó 12 o 13 años atrás precisamente con el cometido de optimizar la terapia convencional. Quiere decir, subir su eficacia y bajar su toxicidad. Y eso lo podemos hacer, o sea, ahí sube 300% la eficacia de la quimioterapia, tener en cuenta el aspecto metabólico. Sin embargo, dadas las limitaciones que tuvimos en el siglo XX y la primera mitad de este siglo, el primer tercio por lo menos, creo que es hora de incorporar nuevas ideas, nuevos elementos que enriquezcan lo que ya sabíamos y aceleren el proceso de curación. Pero el paciente no se salvará de radiación, de diálisis. Si fuera necesario, pero lo que hemos visto es que sin la intervención, esto lo encontramos de casualidad, ¿no? Es un azar fortuito, ¿no? Sin la intervención de las terapias convencionales ya pudimos mover la aguja de 14 tipos de cáncer. Ok, se han hecho pruebas. Sí, hemos publicado papers. Sí. Después de la pausa acá, ¿me cuentas qué resultados han dado esas pruebas? Hecho. Un par de casos para iluminar a nuestra gente. ¿Cómo no? Ernesto Prieto Gratacos, investigador, el cáncer y el tratamiento en base a lo metabólico. En instantes continuamos con más después de la pausa. El doctor Ernesto Prieto Gratacos va a dar una conferencia hoy viernes y mañana sábado, denominado Soberanía de Salud, en la calle Socabaya, en el Centro Cultural Torino. Están todos ustedes invitados. ¿Cómo es posible tratar el cáncer no dándole de comer? Eso entiendo yo, no dándole lo que le da energía para crecer y para seguir ramificándose en el cuerpo. Esto se llama medicina metabólica. Claro, le hemos dado el nombre más expeditivo y claro posible, terapia metabólica del cáncer. El origen de esto es interesante, la historia de cómo llegó nuestro equipo a esto. No estamos solos en esto, hay varios lugares en el mundo donde se empezó a concebir esta posible solución. La historia inicial de esto es el PET, la tomografía por emisión de positrones, que es un tomógrafo, como todo el mundo sabe, que usa un radiofármaco peculiar. Inyectando glucosa radioactiva, marcada con un isótopo radioactivo,
lo que pueden ver los médicos es que el tumor absorbe ávidamente, ferozmente, toda la glucosa circulante y se ve como una enorme mancha negra en donde quiera que esté. Sobre la base de este análisis, que es incuestionable, o sea, el tumógrafo es el mismo para todas las patologías y se usa un radiofármaco para todos los cánceres descritos hasta la fecha. 98% de los tumores descritos a la fecha son positivos en el PET, en la tomografía PET, por emisión de positrones. Entonces eso fue una prueba de concepto muy importante. Lo que no nos dice el PET es que el cáncer no solo come glucosa, sino glutamina, piruvato, otras sustancias, pero ya nos abrió la cabeza. Esto fue suficiente para decir, bien, esta es la vía. El salto, los próximos 12 años fueron invertidos en construir un sistema terapéutico que explotara esa voracidad, esa feroz avidez de la glucosa que tienen los tumores, tal y como se explotaba en términos diagnósticos. Entonces pasamos del diagnóstico al tratamiento con recursos sencillos, robustos, totalmente claros. Farmacológicamente no es una cosa extraña, es sencillamente un grupo de análogos estructurales muy bien descritos, moléculas sencillas, importantemente que no son patentables, y algunas otras sustancias como la metformina, que es un fármaco antidiabético, cuya patente ya expiró esencialmente. Así que esto nos da la base además, para una doble cosa. Primero es un abordaje efectivo e inocuo para el cáncer, pero el costo es muy bajo y eso se alinea con un propósito nuestro, un compromiso fundacional de nuestro grupo de investigación, el Centro de Terapia Metabólica en Buenos Aires, que es la soberanía de salud. ¿Le vas a matar el negocio de los laboratorios? No, al contrario, los laboratorios van a vender más de lo suyo, porque el paciente va a vivir 6 veces más. Es todo lo contrario. De hecho, ya está pasando y ya estamos empezando a tener estudios, incluso científicos, clínicos, se llama estudios randomizados y controlados con instituciones oncológicas de América, de diferentes países, pendiente de información todavía del resultado, pero automáticamente sube la eficacia de la quimioterapia, baja lo que se llama la toxicidad, sube el índice terapéutico de las enfermedades y la persona vive mucho más, ¿no? Así que duplica, le va a hacer bien a todos, a los pacientes, a los estados y a las farmacias. Ernesto, tengo 2 minutos. Cuéntame un caso por lo menos de los que hayas probado, esto que dices funciona. Bueno, mira, lo que más orgullo nos da y nos emociona muchísimo es el caso del cáncer de páncreas. Por favor busquen, después les voy a pasar, hoy esta noche lo podemos ver en nuestro seminario. El cáncer de páncreas tiene una muy baja supervivencia. Se supone que al año, se sabe de hecho que al año en el planeta entero, de Estados Unidos a China, al año del diagnóstico apenas 5% de las personas aún vive. Con terapia metabólica, con constricciones metabólicas del cáncer hemos logrado 73% de sobrevida al año, y si la persona no tiene metástasis al inicio del diagnóstico, 100% de sobrevida al año, 100 al segundo y 50 y pico % en el tercer año. Es decir, que es dramática, es un 20 veces más sobrevida que con la terapia, solamente la terapia convencional. Si es que no hay metástasis. Si es que no hay metástasis. Si hay metástasis también es 73% de sobrevida al año. Pero esto no se queda acá. O sea, una vez que hemos abierto esta puerta, que hemos definido al cáncer como una patología metabólica, todas las posibilidades de desarrollo están ahora abriéndose ante nosotros, ¿no? Wow. ¿Probaste ya en alguien? Sí, hemos publicado papers en revistas oncológicas, que se llaman Clinics in Oncology, revistas de primer nivel, con todos los documentos científicos que prueban esto. Eso es muy importante. Lo que toca ahora en más no se puede hacer sin medicina basada en la evidencia, así que la documentación, la validación académica de esto es fundamental, y nuestro grupo está liderando ese aspecto del mundo, ¿no? Bueno, le estás dando a la gente una gran esperanza. Ya sé. Literalmente nos quita el sueño de alegría. Definitivamente. Dejar de dar de comer a la célula cancerígena para, no sé si matarla, controlarla. Sí, en principio, algunas veces hay un fenómeno logístico, no puede tolerar, o sea, se queda en estado quiescente, ya que no crezcan en mucho, eso se llama oncostasis es que se detiene, pero también hay un momento donde si la constricción es suficientemente profunda, se produce una muerte que se llama apoptosis, que es que la célula se disuelve, así que ni siquiera es necrosis, se disuelve como tendría que ser en primer lugar. Es el principio del fin del cáncer, sin duda alguna. Ernesto Prieto Gratacos, muchísimas gracias por estar aquí. Es un honor para mí. Y bienvenido a Fides siempre. Gracias. Centro Cultural Torino, en la calle Socabaya, este viernes y el sábado. ¿Desde las 7 de la noche? Desde las 18. Desde las 6 de la tarde. Vayan ustedes, fantástico, Ernesto. Gracias por dejarnos este saborcito al final del programa de viernes con buenas noticias. Amén. Amigos, hemos terminado hoy, antes de mediodía. Desde el día lunes estamos con usted
desde las 10:10, con nuevos sectores que seguramente van a ser atrayentes para usted. Que tenga un lindo fin de semana, buen día de Dios, buenas noches de Dios, y nos reencontramos el lunes. Ya vienen las noticias a nivel nacional con La Hora del País. Hasta el lunes.